Cada expresión, cada sonido, lo vivimos de una forma muy particular en nuestro aire. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Por las noches, la radio envuelve la ciudad en un velo sonoro. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une para compartir. Ya comienza Arte con todos los sentidos. La música de la ciudad. GDS, la radio que nos une. La música de la ciudad. La música de la ciudad. ¿Cómo están? Graciela Panero les da las buenas noches. Otra vez aquí en GDS Radio, haciendo backstage, historias detrás de grandes éxitos, junto a Guillermo Sammartino. ¡Qué increíble! Ya estamos en el 4º programa. Pero, así de increíble, resultó la película de hoy. Porque fue hecha a pulmón, con mucha incertidumbre, pero al final tuvo su gran recompensa, el primer Oscar para el cine argentino. ¿Recuerdan que yo les dije en el último programa que teníamos que vestirnos para el Oscar? Bueno, era porque íbamos a hablar de la primer película que ganó el Oscar para el cine argentino, y ella es La Historia Oficial. Con dirección de Luis Puenzo, guión del mismo Puenzo y Aida Bornik, y con un elenco de lujo que no quiero dejar a nadie afuera. Así que vamos con el elenco. Héctor Alterio, Norma Leandro, Hugo Arana, Chunchuna Villafañe, Analía Castro, Lidia Catalano, Chela Ruiz, Patricio Contreras, Guillermo Bataglia, Daniel Lago, Andrea Tenuta, Floria Blois, Carlos Weber, Leal Rey, María Luisa Robledo, Laura Palmucci y Pablo Rago. El film cuenta la historia de Alicia, que está protagonizado por Norma Leandro, que es una profesora de historia que decide averiguar en épocas de la dictadura militar argentina quién es la verdadera madre de su hija adoptiva llamada Gaby. Ese rol está a cargo de Analía Castro. Alicia sospecha que es hija de un prisionero político asesinado. Héctor Alterio es Roberto, su marido, un empresario que tiene contactos con la dictadura. Yo quisiera ahora que escuchemos juntos la conversación que tiene Alicia con Roberto sobre Gaby, sobre cómo fue que llegó Gaby al hogar de este matrimonio. ¿Puede ser, Guillermo? ¿La podemos escuchar?
Heifel se llamaba el médico, Heifel. No me acuerdo, Alicia, ¿cómo crees que me acuerde? ¿Cómo no te vas a acordar del médico que te dio a Gaby? Que vos me dijiste que ella estaba de acuerdo, pero ¿cómo sabés que estaba de acuerdo? A lo mejor ella ni siquiera sabía que le estaban quitando a la hija. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué carajo me estás preguntando? No entiendo. No entiendo qué te pasa. ¿Qué querés hacer con Gaby? Quiero saber. ¿Qué querés saber? ¿Por qué te la entregaron a vos? ¿Qué le hicieron a la madre? Está viva. ¿Qué sé yo lo que le hicieron? ¿Pero qué soy? ¿Un torturador ahora? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Tenemos que ver, claro que tenemos que ver. Es evidente que tenés miedo, ni siquiera pudiste mirar a esa mujer. No quiero mirarla, no quiero saber nada con esa gente, nada. ¿No sabés lo que son? ¿Sabés lo que son? ¿Qué vas a saber? Si no sabes lo que pasa delante de tu nariz. Claro que tengo miedo, imbécil. Imbécil. Están pasando cosas muy graves. Andrada desapareció y yo estoy metido hasta aquí, ¿entendés? El general está como loco y dice que aunque se le venga el edificio encima se la va a hacer pagar. Podemos perder todo. Podemos perder a Gaby. ¡Vos vas a perder a Gaby! ¡Vos! ¿Y si fuera cierto? Si los padres fueran como decís, ¿qué cambia eso? ¿Qué cambia? Si ya perdí una madre, ¿qué querés? ¿Que pierda otra? ¿Eso querés? El guión se basó en un cuento del mismo Puenzo, pero que estaba ideado sobre una abuela que buscaba a su nieta. Fue junto a Ida Bornik que se dieron cuenta que cambiando el punto de vista, o sea, enfocándolo desde la madre apropiadora, el texto sería más rico. La historia oficial se filmó en 1984, sin financiamiento del Estado, con aportes personales del equipo de producción. La película tuvo una etapa documental en la que filmaron las marchas de 1983 en plena dictadura. Vamos a escuchar ahora una escena bastante fuerte donde Roberto discute de política con su padre y su hermano, que están interpretados, el padre por Guillermo Battaglia y el hermano por Hugo Arana. ¿Podemos escucharla? Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes les fue como la mierda. A los que son como ustedes. ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y les pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre. ¿Hambre? ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Pero si en esta casa se empachan sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor.
Y esta otra guerra. La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. Seguimos en Backstage por gdsradio.com con el detrás de escena de la historia oficial. Hoy nos acompaña para contarnos más detalles de la película una de sus protagonistas. Ella dio vida a Gaby, la hija adoptiva en torno a la cual gira la trama de la película. Con nosotros, Analía Castro. Hola, Analía, ¿cómo estás? Bienvenida a Backstage. Bien, bien. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, nosotros te vamos a preguntar muchas cosas sobre la película porque estamos muy interesados que nos cuentes. ¿Cómo fue que te eligieron para la película? Yo había hecho una novela con Libertad Lamarque, o sea que ya estaba más o menos en el medio, y me llamaron para un casting que era para un niño entre 8 y 9 años. Yo tenía 4. Muy chiquita. Y mi representante dijo, tenés que ir. Entonces mi mamá me llevó para probar, porque era cine, nunca había hecho cine. Y, o sea, televisión siempre es más fácil. O sea, fácil el grabar con un niño que se puede borrar y volver y eso se empieza y se pega. En cambio, en cine no es tan fácil. Entonces fui, estaba la mamá de Luis Puenzo. Y la mamá de Luis Puenzo le dijo, sí, esa nena le encanta, porque ya veía la novela de Libertad Lamarque. Y entonces con Aida Borni, que era la autora del libro, hicieron como unos cambios en el libro. Me contaban, muchos años después, cuando la película cumplió 20 años, yo me encontré con Marcelo Piñeiro, que era productor en ese momento, y me encontré con varios más que eran los que habían estado el día del casting. Y me decían que era tremenda. Te decíamos, sos una nena así, asá, que hace esto y esto, y vos lo hacías perfecto. Y nada, se ve que de chiquita me gusta mucho esto. Sí, se ve en la película la soltura que tenés, ¿no? Porque sí, sos chiquita. Yo veo la película y no puedo creer qué natural que parecía todo. Bueno, yo tengo el libro que nos daban a nosotros para estudiar. O sea, no es que yo hago otra cosa distinto a lo que dice el libro, que puede ser que me hagan jugar un poquito y no, está lo que dice el libro, las escenas en las que me asusto o que parezco que recién me despierto, me impresiona. ¿Te ayudaban con el libreto? Mi mamá dice que yo tenía buena memoria auditiva, que es cierto, yo me acuerdo mucho de las cosas cuando las escucho. Y me decía que ella solo me tenía que leer, y yo después me acordaba, era leer lo último que me decía la persona que hablaba antes, y después me leía lo mío. Y yo me lo iba acordando, y después lo ensayaba, o si era una escena con Norma, o si era una escena con Héctor, o con el mismo Puenzo, como que me hacían repasar la escena, y ya estaba. Yo no lo puedo creer. ¿Vos tenías noción con qué actores estabas trabajando? No. Para mí era una persona que hacía de mi papá, una persona que hacía de mi mamá. Era como eso, era la única información que yo como que retenía. Lo que pasa es que también son actores muy grosos. Entonces, ellos saben cómo manejar a una criatura. Calculo yo que por lo osada que eran esas cosas, se los hice un poco más fácil. Porque yo me divertía mucho haciendo esas cosas, jugar, actuar. Para mí era jugar. Y ellos supieron manejar todo momento y respetar mis tiempos. Ahora hay como un reglamento para los niños actores que tienen que trabajar una X cantidad de horas semanales. En ese momento no.
En ese momento un niño actor era actuar y como a la par de los grandes. Pero a mí me respetaron mis tiempos. Entonces creo que eso también demuestra lo grande que es esa gente, como no se ofuscan porque el niño quería dormir. No, entonces era como, para mí era más divertido. O sea, tengo hermosos recuerdos. Y se filmó mucho en la casa de Puenzo, ¿no? Sí, los exteriores eran todos reales, o sea, salida de un jardín, marchas, eran marchas que estaban ocurriendo en el momento, que se aprovecharon porque entraban en el contexto de la película. Y después todo en la casa de Puenzo, porque tampoco había plata, nadie quería poner plata para apoyar esa película. Claro, porque se filmó en una época muy difícil y según tengo entendido, hasta la estuvieron filmando medio escondidas. Sí, hubo atentados, le pusieron una bomba enorme, entraron a mi casa, nos amenazaron, yo estaba dormida, volvíamos de una escena, era de noche, entonces el chofer del remis nos deja en la puerta de mi casa, nos espera a ver entrar, entramos y adentro de lo que era como el recibidor del edificio, el palier, nos estaban esperando unas personas armadas. Yo me acuerdo que eran figuras negras con palos. Y ahí me enteré que no, que eran itacas. Y amenazaron con no seguir filmando. Entonces se priorizó el hecho de que mi mamá decidiera qué hacer. Mi mamá estuvo detenida en el pozo de Banfield. Entonces para ella era como muy importante la película. Ella entendiendo el contexto y de qué se refería la historia debido a todas las cosas que ella vio y vivió. Entonces como que era muy importante. Se garantizó la seguridad, se estuvo diciendo que no se filmaba más, así que yo ya ahí en ese momento era como iba a lo de Puenzo, se filmaba más mis escenas para que yo no estuviera tanto tiempo fuera de mi casa, entonces como que se dio prioridad a esas cosas. Norma y Héctor quisieron seguir, bueno, yo ya venía de un exilio, Héctor volvió para hacer la película, entonces como que ya el ambiente era, ahora hay que hacerla de verdad, si nos quieren callar, bueno, vamos a hacerla. Entonces era como que fue importante, a ver, para mí no, porque para mí era seguir yendo. Claro. Yo no lo viví ni en forma traumática, ni nada. Hoy entiendo la importancia, ¿no? Pero en ese momento era como ir a jugar, entonces yo quería seguir yendo a jugar, yo la pasaba bien. Claro, vos estabas al margen de todo lo que estaba pasando en el país. Exactamente. Claro. Para que te des una idea, la escena de que Héctor le pega a Norma, yo estuve en toda esa parte, porque yo quería ver, porque yo sabía cómo era esa puerta, el maquillaje, es más, a Norma la maquillan y a mí me maquillaron también. Entonces era como re divertido ver todo eso, porque yo sabía que nunca la golpeaba de verdad y cómo era todo eso. ¿Cómo era el truco? Vos querías saber cómo era el truco. Claro. ¿Cómo quedaba? Claro, y aparte había una persona que como que les enseñaba a hacerlo y a mí me enseñó a caerme, a cómo tirarme. Entonces para mí fue mirá las cosas que me acuerdo. Sí, no. Era muy divertido. Claro, porque hay escenas bastante fuertes en la película que hoy en día no están tan bien vistas, ¿no? Pero bueno, hay que verla en el contexto en el que fue hecha. Claro, y aparte era una realidad que se vivía, fuera de que es bastante actual. Él nunca le levantó la mano a ella, salvo en ese momento que se sintió acorralado, y ella dijo, no, hasta acá llegó. O sea, y se agarró sus cosas y se fue. Entonces, creo que deja bastantes enseñanzas actuales, como no permitir situaciones. O no llegar hasta un límite tan extremo. Exactamente. Y decime, ¿hubo alguna escena que te resultó difícil hacer? La primera, la que estoy comiendo, apenas empieza la película, después de que me baño, estoy comiendo, me río porque yo tenía que tirar un vaso y hacía como, no sé, supongamos unos 3 meses antes, a mí se me había caído un sifón de soda
Se había caído y me había cortado el pie. Un vidrio que saltó me cortó un dedito del pie y me habían hecho puntos. Entonces yo tenía terror de que se caiga eso y que se corte alguien. Entonces no podía hacer la escena y no la podía hacer, y yo que tenía que tirar el vaso y no podía y lo atajaba. Entonces, pues se dice, bueno, a ver qué podemos hacer para que vos estés segura de que nadie va a salir lastimado. Rodearon toda esa mesa de almohadones. La actriz que hace de la mucama que entra y nos saluda en la cocina tuvo que pasar por los colchones en el piso y no se nota, es genial. Había un chico tirado ahí que con un hilito transparente tira la copa, él todo cubierto, porque yo decía, no, porque él va a tirar la copa, se va a caer y se va a cortar. Creo que eso fue lo que más les hice luchar para hacerla. Después hay otra escena que estoy enferma de verdad, que Héctor Alterio me da un jarabe, que está jugando al pool con otros señores, como un militar y un general de no sé qué, y otros más, como de su grupete. Aparezco, como que me levanto, y la mucama dice, ay, perdón, señor, y él me da el jarabe. Yo tomé el jarabe de verdad, porque estaba enferma de verdad y era la hora de tomar el jarabe. Ah, vos mirá, y vino bárbaro para la escena. Como que supieron aprovechar todas las situaciones, ¿entendés? Con respecto a lo que hacer con la nena. Creo que por eso también se ve más natural. La escena de la escalera, creo que ahí también fue bastante, o tuvieron que pensar qué hacer. La escena que yo estoy en el cumpleaños y me voy porque un nene llora y subo una escalera. Bueno, a esa escalera le tuvieron que hacer escalones nuevos porque la baranda me tapaba. Ah, entonces claro. Yo subo una escalera sobre otra escalera. Pero después no hubo mucho. Ellos supieron manejarme y que demuestra las buenas personas que son, o los buenos profesionales. Ellos se pusieron a tu servicio de alguna manera, ¿no? Porque cambiaron el guión por tu edad y estaban muy atentos de lo que a vos te pasaba y esas cosas las iban tomando para incorporarlas en la película. Puenzo me contó una vez que cuando fueron a la entrega de los Oscar, Danilo le comenta cuántos años tenía yo, que parecía muy chiquita. Y él dice 4. Entonces dice, pero ¿cómo hiciste para que esa chica trabaje así? Puenzo dice, nada, nos hizo el trabajo fácil. Dice que le dijo que no podía creer ni que silbara. Él le tuvo que decir, no, silba de verdad, porque ella silbaba siempre cuando jugaba. Qué bueno, ¿no? Tener todas esas experiencias. Y que te hayas divertido, ¿no? Eso es lo fundamental. Cuando dejó de ser divertido, dejé de trabajar en televisión. Y hace muchos años. La última cosa que hice, yo tenía como 11, 12 años. Cuando empecé el secundario, hice un capítulo con Detective de Señoras. Ah, sí, me acuerdo. Un par de capítulos antes de que Pierri tuviera el accidente, dije, bueno, esto es lo último que hago, porque ya no me resultaba divertido. No es que no me resultara divertido hacerlo, sino no me resultaba divertido el afuera. Claro. Como que ya me pesaba que me conozcan. Seguí estudiando teatro, con Norman Brisky, con Lito Cruz, pero ya sin expectativas a trabajar de esto, sino hacerlo por hobby. ¿No te gustaría volver a hacer algo? Me hubiera gustado prepararme como para ser productora o directora o como para estar atrás de cámaras. Pero la verdad es que no me preparé, no tuve tiempo. 2 hijas, ahora ya están grandes. Y bueno, pero a lo mejor bueno, ahora podés. Sí, ahora empezaría de vuelta. Sí, pero ya es como más como hobby. ¿Entendés? No como profesión. Para ir terminando, quisiera que nos dijeras cómo ves la película insertada en el mundo de hoy. Mira, al principio, bueno, la primera que la vi tenía 14 años, que la vi con conocimiento de qué se trataba la película, o sea, como una parte de la historia. Qué fuerte, qué historia fuerte, no, que no, todo adolescente piensa. Ya después, más de adulta, la vi en el cine, en el Festival de Cine de Mar del Plata, con las madres de Plaza de Mayo sentadas adelante mío. Yo ya con 2 hijas. Justo se había recuperado el nieto 80 y algo.
Entonces era como que estaban todas revolucionadas emotivamente. Y ver en la película y escucharlas decir, sí, en esa marcha yo estuve, así hacíamos los carteles, y contar esas cosas, fue como, uff, qué fuerte. Ahí como que te das cuenta de decís, qué suerte que se hizo esta película, para que la gente vea qué era lo que pasaba. Porque mucha gente no creía que pasaban estas cosas, que se robaban a los niños. Creían que las madres los daban. El mismo personaje de Norma creía que a su hija, una señora, se la había entregado al marido diciéndole que no la quería. Entonces, es como fuerte. Y hoy, cuando la vuelvo a ver, ya veo otra parte. Veo como la historia del personaje de Norma, de esa mamá que tanto quiso tener una hija, que le llegó una hija y no hizo preguntas. Ella agarró a esa hija y le dijeron y agarró lo justo y necesario, hasta que un día dijo, pará, no sé nada de la historia de mi hija. ¿Entendés? Y cuando empieza a investigar y se da cuenta y cae en el sufrimiento de esa otra, o sea, ella como mamá entiende el sufrimiento de esa otra mamá, lo duro que debe haber sido que le arranquen a su hija, más todo lo que se enteró. Entonces yo digo, está bueno que se sepa que también de los dos lados hubo gente que sufrió mucho. Norma como madre, sin haber preguntado, o sea, ese personaje, quizás hubo muchas mamás que les pasó lo mismo, que agarraron a esas criaturas sin preguntar y después se dieron cuenta que estaban con un monstruo y sin saber de la vida de esa criatura, y quizás incentivaron a esa criatura a que después busque a su verdadera familia. Pero está bueno que se sepa que realmente, ¿no? Como que sí. Lo ves y decís, pobre abuela, que buscaba realmente a su nieta. ¿Qué habrá pasado después? Porque la película queda ahí. Claro. Como, ¿qué habrá pasado después? Entonces es como, sí, me pasó eso, como que lo vi de los dos lados, ¿entendés? Como que me sentí en los dos lados. Ese amor que a veces uno siente como madre, y esa gente que a veces no puede tener hijos, pero tiene ese amor de madre que lo quiere dar y no pregunta, ¿entendés? Y entra en esa desesperación de querer ser madre y que no piensa, y después, y esas otras madres que le robaron al hijo. Sí, las dos situaciones son espantosas. Claro, entonces como que me da la sensación de que lo que quisieron mostrar fue eso. Lo quisieron mostrar de un lado diferente, del lado de los apropiadores. Y creo que ese fue el éxito. Lo mostraron de ese lado. No necesariamente fueron los militares, ¿entendés? Como que había mucha gente, muchas ramas distintas. Desde el hospital, que no le dieron ninguna información, que no te daban nada, que atendían de esa forma a la gente, desde, como, ¿entendés? Como que quisieran mostrar que no fue una sola cosa, que para que ocurrieran todas esas cosas hubo mucha gente en el medio, como que te abre la cabeza, como que, ¿entendés? Como que te lleva a decir, bueno, hubo mucha gente metida ahí, y es peor todavía, porque te causa más indignación. Pero bueno, por suerte se hizo la película, tuvo mucho éxito, mucha repercusión, tanto en nuestro país como en el extranjero, y se mostró qué era lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país. En ese momento, y se mostró que estaba pasando todavía. Claro. Porque cuando se estrenó la película, la levantaron de todos los cines. Hubo cines que tuvieron amenazas de bomba, hubo cines que los tuvieron que cerrar. Fue muy difícil. Sí. Recién la película se reestrenó en la Argentina después de ganar el Oscar. Después de que la vio todo el mundo hablaba, y que empezaron a llegar las noticias que en ese momento se recorrían el mundo hablando de los desaparecidos y todo de Argentina, como que volvió todo eso, y ahí recién se pudo ver, se reestrenó después del Oscar. Te agradezco mucho. Gracias. Espero que tengas mucha suerte en tu vida y que lleves siempre este Oscar en el corazón.
Claro que sí. Gracias. Un beso grande. Hasta pronto. Gracias. ¿Les gustó la entrevista? Escuchamos de primera mano a alguien que siendo muy chiquita estuvo ahí haciendo la película y viviendo todo ese clima tan especial que se vivía en ese momento. Y si hablamos del aspecto técnico de la película, este estuvo a cargo del equipo con el que Puenzo trabajaba en publicidad. Entre ellos estaba Félix Monti, uno de los más destacados directores de fotografía de la Argentina. Él supo adaptarse a un presupuesto y estética diferente de lo que estaba acostumbrado en publicidad. Logró que el centro de la película fueran los rostros y así consiguió el impacto que la historia necesitaba. Como nos contó Analía, la historia oficial fue una filmación muy particular. Se filmó, como ella dijo, en la casa del director y según comentan, las escenas en la cama de las escenas en que Norma Leandro y Alterio están en la cama, están filmadas en la misma cama del matrimonio de Puenzo y su mujer Nora. Se debía tener mucho cuidado cuando hacían estas escenas porque tenían que dejar todo como lo habían encontrado para poder seguir filmando al día siguiente. Los camarines eran los dormitorios de los hijos del matrimonio, donde también descansaban entre una escena y otra. El estudio profesional de Puenzo se usó como el local de las abuelas de Plaza de Mayo. En él, en las paredes, se pueden ver en la película fotos pegadas. Esas fotos son las fotos que las mismas abuelas le prestaron a Puenzo para la filmación. Y hasta llevaron una carpeta con documentación que es la que el personaje de Alicia mira en una de las escenas. Esa carpeta es original. Les tengo que comentar que a Norma Leandro le costó mucho aceptar este papel. Había vuelto al país después de un exilio de 6 años en España y ella al principio dudó en aceptar el papel. Aunque claro, el guión le gustó mucho, pero estaba aterrorizada. Lo pensó con su marido, con su hijo y decidieron que tenía que hacerla. Aunque la decisión fue difícil, ella hizo la película como una obligación de ciudadana más que como una obra artística. Ahora los invito a escuchar otra escena, que es la conversación de Alicia con la supuesta abuela de Gaby, que está interpretada por Chela Ruiz. Algunos vecinos que vieron cuando se lo llevaban dicen que el incendio pudo no haber sido intencional, pero como destrozaron todo y había una sola pared de material, no quedó nada. Estas 4 fotos solamente de ellos. Y nuestra memoria. Yo no digo que sean, no, pero las fechas coinciden más o menos, ¿no? Y por esta foto usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene bien podría ser mi nieta.
puede ser así. No llore. No llore, llorar no sirve. Yo sé por qué se lo digo. Llorar no sirve. Puelzo contó que la película iba a estrenarse en octubre de 1984. Ya estaban los afiches pegados en la calle, ya estaba hecha la publicidad, pero él y su equipo de producción temían que la historia fuera un fracaso. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas se habían estrenado 2 películas argentinas que no habían tenido aceptación del público. Así que con ese malestar decidieron abortar el estreno. Finalmente se estrenó el 3 de abril de 1985 y recibió el Oscar el 24 de marzo de 1986, justo 10 años después del último golpe militar en nuestro país. Recordemos también que el guión de la historia oficial estuvo nominado a este premio. No fue un éxito inmediato. Al mismo tiempo del estreno empezaron los juicios a las juntas militares y los diarios, claro, comenzaron a publicar sobre los chicos desaparecidos. La gente no tenía ganas de ver en el cine lo mismo que leía en los diarios. Pero el festival fue al Festival de Cannes en 1986, casi en silencio, sin mucha noticia que se diera al respecto. Pero allí los críticos la elogiaron muchísimo y Norma Leandro ganó el premio a la mejor actriz protagónica compartido con la actriz y cantante Cher. Las dos se sacaron una foto y se publicó en varios medios norteamericanos. Y eso fue lo que le dio impulso internacional a la película. El premio de Hollywood fue un nuevo espaldarazo para este film y el público se volcó nuevamente a las salas para verla. El 24 de marzo del 2016 se reestrenó en una versión restaurada con motivo del 40 aniversario del golpe de Estado militar. La película fue vista por 1.800.000 personas. Pero les voy a contar los 2 últimos datos que son, ¿cómo les diría?, como unas pequeñas perlitas. Pablo Rago dicen que trae suerte, porque actuó en esta película siendo un niño, pero también ya de grande en la segunda película con un Oscar, El secreto de sus ojos. Así que, bueno, sería como una especie de man, lo tendrían que contratar más, así se obtienen más Oscar, ¿no? Bueno, y el último, como todos sabemos, Norma Leandro fue la elegida por la Academia de Hollywood para entregar el premio a la mejor película extranjera. Para esa ocasión, Elsa Serrano le confeccionó un vestido de encaje negro bordado, forrado en seda natural colorada con grandes sombreras. Y la verdad que estaba hermosa Norma Leandro. Y vamos a terminar nuestro backstage de la historia oficial recordando juntos el momento en que Norma Leandro lee el veredicto del jurado de la Academia de Hollywood, para luego escuchar a María Elena Walsh cantar uno de los temas de la película, El país del no me acuerdo. Too much. God bless you. The official story.
accepting the award for the official story, the film's director, Luis Puenzo. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Guillermo, ¿hay mensajes? Así es, Gra. Ya entraron los cantores, le dije, no, pará, todavía no. Pero bueno, entraron ahí de una porque se viene también al detrás de la música y hay muchos mensajes. Tenemos que mandarle un saludo a las compañeras de 3 en línea, a Emma, a Grace, que están ahí escuchando. Las estoy viendo, para ver, 1, 2, 3, en la cuarta fila están hoy, miren, están juntitas, eso sí, siempre van juntitas, están en la cuarta fila, observando el detrás de las películas. Y en la primera la veo a Raquel, que dice, muy bueno el programa, muy buen programa. Raquel Fernández nos manda saludos y agradecemos su sintonía y su mensaje. Irina, que no se pierde una película, siempre presente desde Córdoba capital, ahí nos está acompañando. Igual que Laura y su mamá del centro, Mar del Plata, también disfrutando de las películas. Nos vamos para Paraguay, buenas noches para todos, feliz viernes, saludos desde Paraguay. Y por la iconografía que nos comparte está esperando el momento de la comparsita, porque hay una pareja de baile ahí aferrándose. Ya viene. Le mandamos un beso muy grande para Esther y familia. Mariana, buenas noches para todos. Presente un viernes más en la grata sintonía de GDS Radio Mar del Plata. Muy interesante la nota, Graciela. Y nos manda y te manda un buen fin de semana. Mariana desde Entre Ríos, Concordia, presente también. Y nos vamos Gracias, Mariana. Mariana ahí, le encanta el programa y escucha desde el primero y siempre nos comenta, a veces en vivo y si no posterior, nos manda siempre hermosos comentarios. Para la amiga Anto de la zona de Recoleta nos contó, también le mandamos un fuerte abrazo y gracias por la presencia. ¿Qué nos cuenta por acá? Nos cuenta Alcira, le mandamos un saludo a Alcira, es una oyente de Mar del Plata. Se bajó la aplicación Alcira y dice que es una película que la recuerda con mucho dolor. Nos cuenta Alcira, de aquí de nuestra ciudad. Le mandamos un saludo y gracias, que no es la primera vez, que Alcira escucha. La semana pasada también estaba con nosotros. Agradecemos la sintonía. María Coco Saavedra. Muchas gracias. María Coco también está acompañándonos desde los Estados Unidos.
Berenice, saludos a todos. Es un gusto escuchar el programa. Es otro oyente internacional, Gra, y nos escucha desde Querétaro, México. Y vamos con los saludos así raudamente para Carla Rosario de Capital Federal, una nueva amiga, Noelia, gracias Noelia por estar. Tenemos Cristina Bolívar de Bogotá y Cris Henao de Cali, Colombia. Saludamos también a Adriana del centro de Mar del Plata. Y un saludo también para Andrés. Andrés también. Andrés López, bienvenido también. Y un último saludo desde la zona de Tortuguitas para Vanessa. Vanessa también nos está acompañando en este hermoso programa que compartimos junto a todos ustedes los viernes a partir de las 21 horas. Gra. Bueno, muchas gracias a todos. Y vamos a seguir con Backstage por GDS Radio y es el turno de conocer cómo se compuso esa canción que se coló recién, que es la comparsita, hace más de 100 años. Así que allá vamos. Gerardo Matos Rodríguez, más conocido como Becho, era un estudiante de arquitectura uruguayo que pertenecía a la Federación de Estudiantes de su país, que estaba en quiebra. Entonces, con un grupo de amigos, músicos y cantantes amateurs, decidieron formar una comparsa en 1917 para cantar en bares, plazas de Montevideo, pasar la gorra y así recaudar fondos para la federación. Matos Rodríguez pensó en una marcha que diera paso y cierre a la comparsa estudiantil, que siempre está en los corsos, ¿no? A pocos días de tomar esa decisión, de hecho se enferma. Es ahí, postrado en la cama, cuando comienzan a resonar en su mente las primeras notas de la obra. Al reponerse, lleva su composición a la Federación de Estudiantes, quien la incluye en el repertorio con el nombre de La Comparsita, el diminutivo de comparsa. Pero a él no le gustó, le quería dar otro aire y la nombra Comparsita usando el lunfardo de la época. Al mismo tiempo, presenta su obra al director de orquesta argentino Roberto Firpo, que estaba en Montevideo. A Firpo le gustó el tema. Le hizo unas modificaciones y esa misma noche lo presentó como un tango Giralda de Montevideo. Era un lugar así como muy emblemático. Pero aquella primera interpretación fue un poco polémica, porque Firpo sostenía que la partitura original, él le agregó algunos tramos de 2 tangos suyos que no habían tenido ningún éxito. Según su versión, la comparsita tendría acordes de La Gaucha Manuela y de Curda Completa, porque la partitura original no era 100% en 2x4, aunque esto nunca fue totalmente comprobado. Por todas estas discusiones, la comparsita quedó olvidada. Un tiempo después, las rescatan Pascual Cursi y Enrique Pedro Maroni, dándole una letra. Y la estrenaron en una obra de teatro llamada Un programa de cabaret, cantada por Juan Ferrari. La obra fue un fracaso. La melodía volvió a olvidarse. Hasta que Carlos Gardel había escuchado, decidió grabarla para Odeón. Y ahí, como se diría hoy, explotó. La comparsita se convirtió en la favorita del público, músicos y críticos. Claro, cuando Matos Rodríguez se enteró de la nueva letra, inició acciones legales, prohibiendo que se ejecutara el tema sin la letra que él había escrito. Pero lo cierto es que casi nadie la conocía. Su letra no había gustado. Luego de que fallecieran Matos Rodríguez y Contursi,
fueron sus herederos y Maroni los que terminaron el litigio, en el que se dispuso, entre otras cosas, que solo podrían interpretarse las letras de Matos Rodríguez y la de Contursi y Maroni, porque había algunas otras dando vueltas por ahí con el mismo nombre. El tango más famoso del mundo fue declarado por la UNESCO en septiembre del 2009 Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, iniciativa que en forma conjunta promovieron Uruguay y la República Argentina. Vamos a escuchar a continuación, primero un fragmento de La Comparsita con la letra de Matos Rodríguez, interpretada por Rodi Sousa, y seguidamente la escrita por Contursi y Maroni en la voz de la inolvidable Roxana Falasca, a la cual muchos de ustedes a lo mejor no conocieron, pero era una chica que cantaba muy, muy bien y falleció muy joven. Y también, si quieren, pueden bailar la comparsita. ¿Vamos, Guillermo? La comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Por eso es que en su lecho solloza acongojado, recordando el pasado que lo hace padecer. Supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Decí por Dios, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana, como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme sola en otro día, también me dejó. Sin embargo, te llevo en el recuerdo o del cariño santo que tuve para amar, y sos en todas partes pedazo de mi vida, una ilusión querida
¿Quedó algún mensaje pendiente, Guillermo? Sí, así es. Qué linda versión, qué hermosa voz. Sí, cantaba muy bien. Sí, una voz una pena, pobre. Melodiosa, una voz armónica, que hay que cantar tango, no es como cantar otras melodías. Y muy dulce también. Muy ¿no? dulce, una voz preciosa en el recuerdo. Sí. Y tenemos amigas, tenemos a Julia y a Victoria que nos escuchan desde la zona de Punta Mogotes, yendo para el sur de Mar del Plata. A Nino y a Melina, ellos siempre sintonizan la radio desde la ciudad de Neuquén, también le mandamos un saludo. Y para Helen también, que escucha la radio desde Capital Federal. Y Javier de Mar del Plata también le damos la bienvenida, que es el primer programa, escucha la radio, pero hoy descubrió Backstage, y le damos la bienvenida al amigo Javier con un fuerte abrazo y gracias por la sintonía. Bueno, muchas gracias a todos, a los que fue la primera vez que escucharon el programa y a los que nos siguen. La verdad que es muy lindo recibir el afecto de ustedes. Y así terminamos otro programa más. Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas acá en GDS Radio, donde estaremos hablando del detrás de escena de la película Forrest Gump y la historia de la canción My Way, a mi manera. Y ya saben que nos pueden escuchar por GDS Radio en la parte de podcast o por gdstv.com.ar y también en nuestro Instagram @BackstageOK2023. Gracias a los oyentes, gracias Guillermo, y hasta el próximo viernes a las 21. GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos.